Dios les bendiga, qué bueno estar todos aquí presentes delante de la presencia del Señor, tal vez ausentes de la presencia del uno con el otro, pero delante de la presencia de Dios. Y por motivo de la lejanía del resto de personas, pues tengo el gusto de poder quitarme la mascarilla un momento para poder respirar mejor y poder compartir de la palabra del Señor con ustedes. Más que todo, continuamos estudiando Primera de Pedro, pero quiero siempre iniciar con las palabras de Moisés, que a través de él el Señor le dio a Aarón y a sus hijos y les dijo: así bendeciréis a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro hacia ti y ponga en ti paz. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahora quiero que nos movamos un poquito para Primera de Pedro, capítulo 2, donde vamos a ver la escritura. Vamos a ir viendo qué es lo que el Señor quiere de nosotros, pero antes de esto, oremos al Señor y digámosle juntos: Padre, te damos gracias por la gran bendición, no solamente de podernos reunir como familia, sino también podernos reunir contigo, que eres nuestro Padre, como cuerpo de Cristo. Hoy somos cuerpo de Cristo, ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Espíritu, porque el Espíritu Santo que mora en mí, mora en cada uno de nosotros. Donde quiera que estemos, estamos bajo el mismo pacto. Te pido, Señor, de que tu palabra nos despierte la realidad de que tenemos que estar siempre pendientes de qué es lo que tú exiges de nuestra vida y que tú es lo que esperas de nosotros, Señor. Pero también tenemos que estar conscientes que lo que tú exiges no es algo imposible, porque para Dios todas las cosas son posibles. Y tú eres el que obra en nosotros. Tú eres, a través de tu Santo Espíritu, el que nos levanta, el que nos aviva, el que nos guía y también nos mantiene firmes, Señor. Nos has dado el poder del Espíritu Santo para ir y predicar el Evangelio a cada criatura. Gracias, Señor. Amén y amén. Y saludo a todos los que nos escuchan por Radio 760 online, YouTube, y también aquí en Facebook, en el IM Central. Y quiero llevarlos al capítulo 2 de Primera de Pedro. Y quiero que note lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, y hemos estado tratando este tema, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pero con una intención, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y luego en el verso 11 dice: amaos, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí tenemos que pensar un poquito en el contexto de la batalla espiritual que tenemos, de la lucha espiritual. Porque la Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero dice los deseos de la carne. ¿Qué es lo que produce o qué es lo que usa a nuestra carne para pelear contra nuestra alma y traerla a un adormecimiento en donde el Señor constantemente nos habla y dice: despierta tú que duermes entre los muertos? Entonces todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco, pero quiero que entendamos y recordemos qué significa linaje escogido. El linaje escogido puede ser una generación escogida para el momento en el que vivimos y para alumbrar en el momento en que vivimos, y tenemos que en este tiempo tenemos que brillar en el nombre del Señor. Somos linaje escogido. Ya hablamos del real sacerdocio. La palabra real habla más de naturaleza que de una posición.
habla mucho más del carácter del Señor Jesucristo que también de una persona que tiene un trono o está sentado en el trono. Habla más del carácter. ¡Qué carácter más tremendo! Somos un real sacerdocio y por eso nos tenemos que despojar a nosotros mismos de lo nuestro y vestirnos del nuevo hombre que está siendo hecho conforme a la imagen del Señor. Pero también dice que somos un pueblo, una nación santa, o sea que somos un pueblo separado de otros. O sea que el Señor nos está enseñando a que no andemos en este mundo, sino como que somos de este mundo. Amemos a la gente del mundo, amemos a las personas, pero amémoslo como lo amó Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y su Hijo nació en el mundo, pero no era del mundo. Caminó con los del mundo, pero no era del mundo, era para sacarlos a ellos del fin del mundo y meterlos en la nueva creación que es en Cristo Jesús. Pero luego dice que son un pueblo adquirido, y la palabra adquirido aquí lleva el contexto de pacto. Somos un pueblo adquirido, pero todo lo que somos es con una intención, y la intención es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra anunciar es proclamar, y también se puede decir predicar, pero cuando usted va y oiga lo que voy a utilizar, la palabra está en griego, pero el pensamiento hebraico, no la palabra hebrea, sino el pensamiento hebraico de anunciar es de proclamar, de contar lo bueno que ha hecho Dios con nosotros, de exaltar al único Dios verdadero, de adorar al único Dios verdadero para que la gente vea que lo que Él hizo en nosotros se está cumpliendo. Por eso más adelante dices, por favor, conténganse de absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en todo, y si usted nota, continúa y dice al final, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entendamos esto. Ahora, quiero llevarlos a Colosenses, capítulo 1, porque aquí está resumido todo lo que leímos en los capítulos, en el capítulo anterior, en el 1 y en el 2 de Pedro. Está resumido en el capítulo 1 de Colosenses y verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Recuérdese, dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. O sea, el Señor sembró en mí, ahora yo tengo que producir con esa misma gracia, con ese mismo poder, tengo que producir por gracia lo que Él me dio en otros. Tengo la responsabilidad de dar fruto porque el Señor es el que sembró en mí por pura gracia. Y lo que sembró en mí es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es viva y eficaz. Entonces ahora es imposible, si yo me someto a Dios, es imposible que yo no dé buen fruto. ¿Me escuchó? Es imposible, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Y si yo me someto a Dios, voy a dar por gracia lo que por gracia recibí. Voy a darle a otros la responsabilidad, sembrando en otros lo que ellos van a tener que dar también, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos mora en mí. Y si el que mora en mí y levantó a Jesucristo entre los muertos está con nosotros, Él también nos va a dar la victoria sobre todas las cosas. Entonces, oiga lo que dice. Para que andéis, verso 10, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Está viendo? Ese es un resumen de: mas vosotros sois linaje escogido o una generación escogida. Y aquí es donde vemos el poder glorioso de la sangre del Señor Jesucristo. Estamos rociados con la sangre del Señor. Él nos sacó con mano fuerte de las tinieblas. Pero después también creemos nos ha hecho un linaje escogido, un real sacerdocio, la naturaleza del Padre. Por eso es que venimos a nuestra casa en el nombre del Señor Jesucristo. Y no hay que usar el nombre del Señor Jesucristo de una manera mística, sino entendiendo el carácter. Venimos en el carácter del que nos envió. Y el carácter de lo que nos envió es aquel que está sobre todo nombre. Es aquel que nos rompe cadenas. Es aquel que nos da vigor, nos da fortaleza para agradarle y para levantar su nombre. Y también somos linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa. ¿Por qué somos una nación santa? Porque hay poder en la cruz también. ¿En qué sentido? Él se hizo maldición por nosotros, para que los que creemos en Él somos santos para Él. Por eso dice la Escritura: Él se hizo sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora presentad vuestros miembros como un sacrificio puro, santo y vivo y agradable a Dios, y que cuando lo hacemos vamos a entender su voluntad, que muchas veces no hace sentido en los tiempos que vivimos, pero ahora sabemos que vivimos para Él. Hay poder en la cruz, en el sentido pues de que Él murió mi muerte para que yo viva ahora su vida. Y somos un linaje escogido, un sacerdocio real, un pueblo adquirido también, una nación santa y un pueblo adquirido. Fuimos comprados, fuimos redimidos. La obra ya está hecha. La palabra redimida significa consumado es, terminado es. Esa fue la palabra que hizo el Señor Jesucristo cuando dijo en la cruz del Calvario: consumado es, todo terminó. Aquí termina mi labor. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Él ya hizo la obra en nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora tenemos que anunciar, tenemos que adorarle. Y aquí es donde tenemos que ir pensando en algo, en varias cosas. Que hay adoración que tenemos que llevar a nuestra casa. Pero la adoración que creo que en el hebreo es shahaj, significa postrarse, humillarse, decirle al Señor: Señor, tú eres todo para mí. Y la primera vez que se usa esa palabra adorar en la Escritura, según entiendo, es cuando el Señor viene y le habla a Abraham y le dice: Abraham, quiero que me entregues a tu hijo, a tu único hijo, al de tu promesa. Abraham murió a los 175 años. Tuvo a su hijo a los 100 años. No se sabe exactamente cuándo ocurrió esto, pero fue antes de la muerte de Sara. Y curiosamente, es muy probable, algunos creen que Isaac tenía 3 años, 10 años, 18, y algunos creen que tenía 38. La verdad es que lo que importa es la obediencia y las palabras que habla Abraham. Porque comienza Abraham y se prepara para ir a sacrificar a su hijo. Y cuando llega a 3 días, caminó 3 días, y cuando llega al tercer día, mira el monte Moriah, o Moría, ¿cómo se dice en español? Moriah. Moria. Vio el monte Moria, y ahí es donde se fundó el templo. Ahí fue donde el templo estaba levantado por Salomón. Y curiosamente, cuando llega a ese lugar y llega a ese templo, a ese lugar del monte Moria, se detiene y le dice a sus siervos: ya pasaron 3 días, ahora espérennos aquí, mi hijo y yo tomo el fuego, mi hijo toma la leña, vamos a ir a sacrificar, y vamos a ir a adorar a Dios.
nos vamos a someter a todo lo que Él nos manda, vamos a obedecerle. Y recuérdese que el número 3 para mí es un número de victoria. Porque recuérdese, en la adoración que le hacen a Dios, le dicen santo, 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 la manifestación gloriosa de su victoria. También cuando habla de la resurrección, 3 días y 3 noches, y al tercer día resucitó, es de victoria. También podemos observar que aquí llegaron a 3 días y era de victoria. Ahora la victoria la vamos a celebrar, porque se cumplió lo que Dios hizo y me dio un hijo. Pero la vamos a ir a adorarle al Señor, vamos a proclamarle al Señor lo que Él va a hacer. Y cuando suben, el hijo le dice: papá, ya está todo listo, pero ¿dónde está el cordero? Y el padre le responde y le dice: no tengas pena, no te preocupes, Jehová se proveerá. En otras palabras, Jehová se va a dejar ver. Jehová es el que va a proveer y se va a dejar ver. Vamos a ver la mano de Dios. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero de que lo hace, lo hace. Y en el momento en que Abraham levanta ya el cuchillo para que sacrificara a su hijo, que ya estaba amarrado, sale un ángel y lo detiene y presenta un carnero para que lo ofrezcan en vez del hijo. Así es como Dios se manifestó para nuestra salvación, que dio a su Hijo unigénito. Nosotros debimos de haber muerto una muerte pecaminosa, una muerte de condenación, pero Él dijo: Padre, yo doy mi vida por los míos, yo soy el buen pastor, la condenación no los va a tomar. Y por eso es que decimos claramente: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Jehová se dejó ver, aleluya. Jehová dio provisión y ahora ninguno que esté en Cristo está bajo ninguna condenación. Somos limpios y eso es lo que tenemos que proclamar en nuestra casa y en nuestra familia. Que nos miren con nuestra vida, que hemos pecado, hemos hecho cosas malas, pero que ahora somos limpios y vamos a cambiar, porque el Señor nos va a cambiar. ¿Escucharon? Usted va a cambiar. La otra vez que recuerdo la palabra adorar es cuando el Señor manda a Moisés a hablar con Faraón. ¿Y qué es lo que le dice a Faraón? Deja salir a mi pueblo, que me vaya a adorar al monte, que salga por 3 días, otra vez 3 días, y que me celebre, que me haga celebración. La palabra celebración ahí es adorar, que anuncie la grandeza del Señor. Y curiosamente Faraón se rehúsa a eso y dice: yo no conozco a este Jehová, yo no conozco a este hombre, a este Dios. Él se creía Dios y no lo permitió hacer. Pero recuérdese, eran 3 días, los 3 días de victoria. Después, cuando salieron y cuando cruzaron el mar, y vamos a hablar de eso luego mejor, cuando salieron pasaron 3 meses, cuando Dios les dio las mismas palabras o palabras muy similares a la que nos da a nosotros en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, cuando dice: vosotros seréis mi pueblo, un real sacerdocio, yo os he adquirido. Y la palabra adquirido es por pacto, es como de un esposo. Eso fue lo que vimos. Pero ahora que estamos leyendo aquí, para que anunciéis, quiero que entienda, cuando usted anuncia, cuando usted adora, adorar siempre lo conectamos con la música, y no es erróneo, lo conectamos con los cánticos, tal vez con el ritmo, pero mejor conectémonos con la verdad, porque la Biblia dice: me adoraréis en espíritu y en verdad. Algún día voy a estar enseñando esto también. Pero la verdad es lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que estamos viviendo con Él. Y recuérdese que así es como el Señor entra en victoria. Antes vamos a ir al capítulo 15 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, ya cantaron los 144,000 y oiga lo que dice en el verso 3.
porque ya viene la victoria total. Y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Está viendo? Están proclamando la gloria de Dios y cantan el cántico de Moisés. ¿Cuál fue el cántico de Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando salieron, cuando los arrebataron de las tinieblas y los pasaron a la luz del Padre, porque ahí brillaba la luz del Padre? Tenemos un coro que dice, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar a los que me perseguían, jinete y caballo echó a la mar. ¿Se recuerdan de ese coro? Ese es el cántico de Moisés. Nos sacó de las tinieblas, lo hizo con mano fuerte. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Lo único que tuvimos que hacer fue obedecer y meternos bajo la sangre rociada. Y una vez nos metimos en la sangre rociada, Él nos llevó y nos persiguió el enemigo. Pero el enemigo perseguía para que no se cumpliera la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no fue hablada en vano. Su palabra no va a regresar a Él en vano. Va a llevar a cabo todo lo que Dios ha hablado. Todo lo que Dios prometió se va a cumplir en mí, en tu vida, en nuestra vida, en la vida de nuestra familia. Yo sé en quién he creído y seré salvo yo y mi casa, dice el Señor. Entonces tenemos que entender eso. Y cuando partió el mar, ¡qué tremendo! Moisés dijo, mira Señor, ahí vienen. Y se recuerda que el cayado, la vara, era un cayado, una vara que Dios le había dado para que lo mostrara como señal para los judíos. Ahora iba a ser señal de juicio para los gentiles. Y levanta y cruzan el mar. Y entonces viene Faraón y se mete también él, porque cree que igual puede pasar él. Y entonces se dan cuenta que el Dios de ellos no era el mismo Dios de los israelitas. Ahora quiero que entienda algo, porque quiero dejar claro, el Dios nuestro es el mismo Dios de los israelitas. La diferencia nuestra es que ellos no reconocieron al Mesías. Por eso dice en el capítulo 1 en el mismo capítulo 2 de Primera de Pedro, dice, la roca que desecharon los edificadores vino a ser la roca angular. La razón por la cual había judío y gentil era para mostrar en el judío el pecado y el desprecio, para que ahora ya no había diferencia ni judío ni gentil en lo que era el pecado. Todos hemos pecado. No hay nadie que sea realmente limpio de todo pecado. No hay quien se justifique. Ahora todos estábamos bajo el pecado, tanto judío como gentil. Pero si clama el judío al Mesías, Dios lo salvará. Y si clamamos nosotros al Mesías, Dios nos va a salvar. Porque no hay nadie más grande que nuestro Dios Todopoderoso. Entonces oiga lo que cantaba y dice aquí en la victoria, y cantan los 7 ángeles, un mar de vidrio, y los que habían alcanzado la victoria. Aquí es donde yo quiero que note, verso 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, pero también cantan el cántico del Cordero. Digno, digno, digno es el Cordero de Dios. Entonces cuando aquí dice para que anunciéis, ¿cómo no? Predique el Evangelio, pero más que todo, viva la victoria del Evangelio. Sí, comuníquele a su familia, tienen que convertirse al Señor,
Pero antes glorifique al Señor con su vida, creyendo que usted ya fue rociado con la sangre de Cristo. El enemigo viene a mí y me puede decir en mi mente, porque él forma fortalezas. Y créame, esa es la batalla espiritual. Esa es la batalla espiritual, cuando yo veo fortalezas sobre personas. Hace poco yo le pregunté a una persona que el enemigo quiere engañar, y le pregunté con todo amor y le dije: si tú vas a Dios, ¿por qué te recibe? Y me encantó la respuesta que me dio. Me dijo: porque soy su hijo. Y eso es cierto. Por eso dice: Jehová levante su rostro hacia ti. Y lo que significa son dos cosas. Una es que Jehová se humilló hasta lo más bajo de la tierra y nos vio. Se humilló por lo más bajo. Dice, nadie puede subir, pero el que estaba arriba descendió hasta lo más bajo y por eso subió hasta lo más alto. Y cuando subió hacia lo más alto, nos mira para que hoy nos humillemos ante Él. Pero antes Él se humilló ante nosotros. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, era la humillación más horrible, más terrible que un hombre podía llevar. Cuando Él fue enterrado, era la humillación más terrible que alguien podía llevar. Pero Él ascendió de la muerte, salió de la muerte. Él nos vio. Esa es una forma de levante su rostro hacia mí. Pero lo otro es levante su rostro hacia mí, porque cuando un padre agarra a su hijo y lo levanta y lo mira hacia arriba, lo mira como algo que vale mucho. Ese niño no puede caminar, no puede hablar, no puede comer solo, no puede producir absolutamente nada, pero está en las manos de su padre. Quiero que sepa que usted es un hijo de Dios y que usted puede entrar al camino de Dios y puede entrar a la presencia de Dios, porque aunque usted no tenga ninguna fuerza, Él es fuerte. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Entonces entendamos esto. Él es el Dios todopoderoso. Y cantan el cántico del Cordero: digno, digno, digno. Yo fui comprado con su sangre, fui rodeado con su sangre. Soy una generación adquirida, una chosen generation, una generación escogida, o un linaje escogido. Un linaje escogido. Fue alguien que me escogieron. ¿Por qué? No sé. Pero me escogieron. ¿Lo merecía? No. ¿Llenabas el perfil? Absolutamente no. Quiero que entienda, todos pensamos que el diablo está batallando. Déjeme decirle, recuérdese, al diablo lo echaron ya del cielo. Él ya está condenado, pero usted no está condenado. Me llama la atención cuando les dice, regresan los discípulos y le dice: Señor, qué tremendo, los demonios nos hacían caso, Señor, nos obedecían cuando veníamos en tu nombre. Y Él les contesta: por el carácter que Él tiene, porque somos un linaje escogido y un real sacerdocio. Quiero que entiendan, por mi nombre, por mi naturaleza, los demonios los reconocían. ¿Se recuerdan cuando fueron a Gadara? Los demonios inmediatamente reconocieron la naturaleza del rey y corrieron y dijeron: ¿qué tienes contra nosotros? Todavía no es tiempo. O sea que ya saben que son condenados. La naturaleza del rey. Ahora ellos decían: mire, nos obedecieron los demonios. Y le dicen: no se regocijen porque los demonios hacen caso, porque los demonios creen en Jesús y tiemblan y tienen miedo porque saben que ellos no tienen redención. Dios no decidió redimir a los ángeles, sino a nosotros. Pero miren su naturaleza. Mejor regocíjense, porque por mi naturaleza ustedes ya están escritos en el libro de la vida.
wow, soy real sacerdocio por naturaleza, no por mi naturaleza humana, sino porque me están formando en mí la naturaleza de Dios. Seremos participantes de la naturaleza divina. Y quiero que entienda algo, porque hay sectas que están enseñando que cuando dice que seremos participantes de naturaleza divina es que vamos a ser divinos. No, no, no. Participantes de la naturaleza divina quiere decir que la naturaleza es Dios es amor. Eso es lo que dice la Escritura. Dios es amor. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea participe de su naturaleza divina y no se pierda. Mas el que no crea ya se queda perdido. ¿Sí me entiende? O sea que yo participo de su misericordia porque Dios es misericordioso y lento para la ira. Yo participo de su provisión. Jehová es mi proveedor. Yo participo de su cuidado, porque pase lo que pase, Él está conmigo. Jehová es mi pastor. Yo participo de su naturaleza y nada me faltará. Porque aunque yo me meta en valle de sombra de muerte, oigo su vara y oigo su cayado. Y me recuerda que su naturaleza es una naturaleza que da la vida por las ovejas. Entienda eso. Por eso es que le decimos santo, santo. Somos real sacerdocio. Somos una nación santa. ¿Por qué? Porque nos separaron en la cruz. En la cruz hubo separación. Hubo separación entre el ladrón que le dijo, bájame. Ahí lo mencionamos ayer. Y hubo separación entre el ladrón que dijo, cállate, nosotros lo merecemos, pero este es digno, este es fiel, este es puro. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, hoy hubo separación. No se lo dijo a aquel. No se lo dijo al que quería bajarse, al que quería ver la gloria aquí en la tierra. Se lo dijo al que buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La cruz nos separa. Yo creo en el poder de la cruz, que estamos separados. Y no estoy hablando en el poder de usar un crucifijo. No estoy hablando en el poder de hacer una cruz en algún sitio o de persinarme. Estoy hablando en el creer que ya fui separado, que ya soy separado, que ya le pertenezco al Señor, que de alguna manera su promesa se va a cumplir en mí, que Él va a llevar a cabo toda obra en mi vida, todo lo que Él prometió. Por eso es que ahora yo lo alabo, yo lo adoro y le digo gracias, Señor, porque por tu sangre yo fui rociado y por tu sangre soy purificado y puedo entrar a la presencia del Padre. Gracias, Señor, porque participo de tu naturaleza, de tu nombre. En tu nombre yo soy un real sacerdocio. Gracias, Señor, porque soy una nación santa. He sido separado de la condenación. Ahora ya no hay ninguna condenación. Gracias porque en mi casa puedo llevar esta gloria yo, adorándote y alabándote. Te bendigo y exalto tu nombre, Señor. Pero gracias porque soy un pueblo adquirido. Usted no fue comprado, oiga, ni con oro, ni con plata, ni con cosa que perece en esa manera, sino que fue comprado con la preciosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la preciosa sangre del Mesías. Una sangre que, por cierto, no coagula. La sangre de Cristo no ha perdido el valor de purificar. Sus hijos, su familia, estén como estén, usted continúe glorificando al Señor porque usted ya fue rociado y usted esté diciéndole, Padre, en el nombre de Jesús, que también sea aplicada la sangre de Cristo sobre mis hijos, sobre mi familia, que también ellos participen de tu naturaleza misericordiosa, que si usted se está dando cuenta, ya están participando, y que también, Señor, ellos sean separados para que glorifique tu nombre. Un pueblo adquirido es un pueblo que fue comprado con pacto, y no fue comprado ahorita
somos esclavos de la verdad, pero porque nos están preparando, esclavos de la verdad para obedecerla, pero nos están preparando como novia, porque es un pacto matrimonial, un pueblo adquirido. Vosotros sois mi pueblo, le dijo a Israel, y yo soy su Dios, si obedecéis lo que os mando. Cuando Israel se alejó del Señor, ¿qué fue lo que hizo? Ustedes están adulterando. Y el Señor les dijo, ¿qué te hice? ¿Qué fue lo que hice para que me abandonaras por otros dioses que no son dioses? Acércate a mí y vuelve. Y lo dije ayer en Oseas, ya no me llamaráis Señor, me llamaráis esposo. La palabra Señor ahí, repito, es Baal, porque ellos adoraban a Dios creyendo que era Dios, y realmente era Baal. Usted tiene que vivir bajo ese pacto. Somos hijos de pacto, y vamos a iniciar una enseñanza para familias, para que entiendan lo que es el pacto, no solamente el pacto matrimonial en nosotros, sino el pacto bajo el cual está toda nuestra familia. Por eso le dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Porque yo creo mi familia es salva, no, pero porque tú crees, Dios ya le echó el ojo a tu familia y Dios los va a tratar. Y aunque estén en la cárcel, aunque estén borrachos, aunque estén como estén, Dios se va a mover en tu casa y Dios los va a levantar. Es una verdad que yo tengo que glorificar, y con el último respiro yo voy a decir, Señor, tú dijiste, tú vas a cumplir, tú vas a llevar a cabo. Yo he creído en ti. Vamos a prepararnos para ministrar al pueblo y decirle, Señor, que esta palabra se haga realidad. Porque ustedes, es más, quiero leerles capítulo 1 de Pedro y verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La palabra santo aquí no está hablando que seamos igual que Él, de santos en el sentido de purificación, sino que así como Él se separó para usted, usted sepárese para Él en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No es sed santos como yo soy santo, algunas versiones pueden decir eso, pero es sed santos porque yo soy santo, porque yo me separé para ustedes, ustedes sepárense para mí. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese temor no es el temor diabólico, sino es el temor de no poder agradarle a Dios. Ahora mi esposa me hizo una comida y siempre pregunta, ¿te gustó? ¿Te gustó? Porque el temor, ese es un temor de deseo de agradar. Caminemos con eso todo el tiempo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza, habiendo purificado, todo esto es lo que hemos predicado esta semana, vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para anunciéis, para que alabéis, para que levantéis la gloria de la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí donde está, comencemos a proclamar: Padre, gracias por rociarme con tu sangre. Gracias por rociar a los que nos están escuchando, Señor, con tu preciosa sangre, oh Señor Jesucristo. Gracias porque ahora estamos purificados y tenemos libre entrada a la presencia del Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el real sacerdocio. Somos participantes de la naturaleza divina, porque ahora, Señor, hemos participado de tu amor y de tu misericordia y de los dones del Espíritu Santo, y ahora somos templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú nos separaste en la cruz del Calvario. Nos separaste de las tinieblas y nos estás metiendo, y nos metiste a la luz admirable. Gracias porque nos has adquirido con pacto, y ahora en ese pacto nosotros somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Levante su voz y comience a alabar al Señor ahí donde está. Bendiga al Señor en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor. Te damos gloria a ti, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Gracias por la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por la obra que tú continúas haciendo, Señor. Gracias por rociarnos con tu sangre. Gracias por santificarnos, Señor. Ahí en casa, hermanos, vamos a ponernos de pie ahí en su lugar y ministrémonos esta palabra. Ministrémonos un momento. Tomemos un tiempo para ministrarnos esta verdad que hemos estado escuchando esta semana. Que el Señor nos escogió, que el Señor nos llamó por gracia. No nos llamó por merecerlo, no nos llamó porque fuésemos merecedores. El Dios de los cielos, creador de los cielos y de la tierra, desde su trono, desde lo alto, vio y nos vio a nosotros, y nos vio con agrado, y decidió usarnos para proclamar su gloria, y decidió usarnos para mostrar en nosotros sus obras, para que hoy seamos partícipes de su carácter, de su naturaleza, de su misericordia, de su amor, de su gracia, para que seamos partícipes de la transformación, de la restauración que el Señor ya está obrando en nuestras vidas. Quiero invitarle a que ahí como familia nos unamos y le digamos: Señor, aquí estamos. Tú comenzaste a obrar en nosotros, Señor, y tú vas a seguir obrando en nuestras vidas. Tú, Señor, nos has escogido, nos has llamado. Tú nos has hecho participantes de tu santidad, Señor. Tú nos estás apartando para ti. Tú nos estás, Señor, llenando de amor y de misericordia, para que podamos ir a los nuestros, para que podamos ir a nuestra casa, para que podamos ir a nuestra familia, y participantes de tu gracia, habiendo recibido este tesoro, Señor, que está en vasos de barro, que tú lo has puesto en nosotros, lo podamos compartir, podamos participar, Señor, podamos ser partícipes. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, agradecidos por lo que hemos recibido, porque hemos sido rociados con tu sangre para poder entrar a tu presencia, porque hemos sido hechos sacerdotes para interceder, para, Señor, mostrar que somos tuyos, porque somos, Señor, un linaje escogido, un real sacerdocio. Somos un pueblo apartado para ti. Somos una nación santa. Fuimos adquiridos por tu sangre, Señor. Y hoy te alabamos, y hoy te adoramos, y hemos de mostrar, Señor, la obra que tú ya iniciaste en nuestras vidas. Gracias, Señor. Démosle gracias un momento más. Démosle gracias al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y adoramos al Señor juntos. Cantémosle a Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Él vence
salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es, no hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Les bendecimos, hermanos. Gracias por estar conectados con nosotros. Bendecimos sus vidas y les invitamos para que sigan conectados con nosotros, sigan pendientes de la transmisión. En unos minutos estará iniciando la transmisión de Ministerio Infantil. Y por la tarde-noche, a las 5 de la tarde, por favor tome nota de este cambio de horario. Es muy importante. Hoy a las 7 de la noche tenemos un mensaje de nuestro presidente y a las 5 de la tarde se va a estar transmitiendo el servicio de Jubilim. Así que por favor tome nota, va a ser una hora antes. A las 5 de la tarde tendremos la transmisión de Jubilim. Les bendecimos y en unos minutos estará iniciando hermana Marilyn con el equipo de Ministerio Infantil la transmisión para nuestros niños.